Buen día, estamos iniciando una nueva semana informativa, lunes 17 de marzo. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Esperemos que bien. Aquí estamos para acompañarles en nuestro diario contacto y recorrido informativo, con las notas que han destacado durante este fin de semana y algunas con antecedentes que siempre pues les mantenemos el seguimiento del caso. También agradecerles como siempre esa audiencia, ese apoyo y ese respaldo que nos dan, y también recordarles que es muy importante y lo destacamos y lo jerarquizamos, que ustedes participen, envíen sus mensajes, los que agradecemos muchísimo, y además canalicen por allí a través de la red social Instagram, que es la que tenemos a la orden de todos ustedes, esas denuncias sobre servicios públicos. La dirección para ese punto de contacto es @el_noticiero Televen. Pues vamos de lleno, ¿no?, a comenzar a presentarles el resumen. A posteriori viene esa importante lectura de los titulares, luego algunos de los segmentos que tenemos preparados para todos ustedes, y siempre un reflejo de lo que ustedes nos envíen a través de la red social Instagram al final de la primera parte del noticiero de Televen. Bueno, empecemos nuestro recorrido. Nos encontramos con que hay un tema que este fin de semana y particularmente ayer domingo tuvo reverberancia, tuvo impacto y tuvo repercusión significativa. La decisión del gobierno de Donald Trump de aplicar a los supuestos integrantes de la banda criminal Tren de Aragua la ley de enemigos extranjeros, que data desde 1798, hace más de 2 siglos. Eso ha sido criticado e incluso llevó a un juez a tomar una decisión para detenerla en su aplicación por lo menos durante 14 días. Los factores que pues están sobre el tema de los derechos humanos han criticado reciamente, severamente esta decisión. Sin embargo, a pesar, por cierto, de la decisión de un juez, resulta que el gobierno de los Estados Unidos ha deportado, según la información oficial que se tiene, a 238 integrantes, es de suponer que en su mayoría venezolanos, integrantes de la banda Tren de Aragua, a El Salvador. Esto lo confirmaba el presidente de ese país, Nayib Bukele, quien llevó a este grupo de personas. La oficina de prensa de la primera magistratura salvadoreña presentó fotos, detenidos, encadenados, con uniformes, se les rapaba el cabello, en fin, y las organizaciones de derechos humanos comenzaron, entre ellas algunas venezolanas, a protestar con resiedumbre. Provea, una de ellas, quien denuncia que ese centro contra el terrorismo, a donde fueron llevados estos integrantes presuntos del Tren de Aragua, no goza de las condiciones verdaderamente adecuadas para recibir personas. Se denuncian maltratos y violación de los derechos humanos. En ese sentido, también algunas organizaciones en los Estados Unidos han fijado posición en este sentido. Organizaciones venezolanas en el exilio también han protestado esta decisión. El tema de justos por pecadores, no hubo sino una conceptualización manejada por el gobierno de Trump y sus voceros, incluso por el propio Trump, que calificó de pandilleros y criminales o de asesinos en algunos casos a quienes integran este grupo que fue enviado a El Salvador. Pero de acuerdo a las organizaciones de derechos humanos, no hay definición ni claridad de que estas personas todas puedan tener antecedentes o que todas sean responsables de haber cometido algún delito en los Estados Unidos. Esto pues va a traer cola. Sin embargo, la severidad con que se actuó, pasando, repito, por encima de la decisión de un juez, va a traer pues mayor fricción internamente en los Estados Unidos y por supuesto con repercusiones en el mundo. También anunciaba el propio Donald Trump que llevará pues para la interpretación jurídica a la Corte Suprema de los Estados Unidos el tema de la ley contra los extranjeros. En este caso, pues esperando un pronunciamiento en esta circunstancia del máximo tribunal de la República de los Estados Unidos. Diversos países han protestado la situación.
El gobierno venezolano fijó posición a través de un comunicado denunciando esta circunstancia, denunciando la aplicación de esta ley de enemigos extranjeros, denunciando la violación de los derechos humanos y recordando un poco que este traslado hacia esta cárcel contra el terrorismo en El Salvador recordaría los campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. También otros voceros del gobierno se pronunciaron en ese sentido. También el fin de semana pues hubo voces críticas del gobierno de Donald Trump contra el gobierno venezolano, ya no por esto, sino por otros motivos. Lo cierto es que el tema está teniendo una sacudida significativa. Esto probablemente se vaya a discutir en organismos internacionales. El hecho de que se haya pasado por encima de una decisión de un juez con la rigurosidad con la que funciona el sistema judicial de los Estados Unidos, pues va a traer cola y esperar, pues, la decisión en su momento que dará a conocer frente a la solicitud de Donald Trump de la Corte Suprema de aquel país. Preocupa porque muchos, incluso muchos integrantes de la comunidad venezolana en los Estados Unidos piensan que se pueden cometer, y de hecho algunos estiman que se están cometiendo injusticias, que no hay, se repite, definición clara si todos los que fueron trasladados en verdad son delincuentes. La acusación fue muy dura. La jefa de prensa de la Casa Blanca utilizó términos tremendos en contra de estas personas. Además, fueron llevadas sin el debido proceso, sin habérseles juzgado. Al parecer se pretende que se les juzgue. Imagínense si eso ocurriera así en El Salvador. Esto de verdad que va a traer mucha repercusión, sin duda alguna. Bueno, seguimos porque son muchas notas que tenemos en el acopio informativo del día de hoy. La situación en el Medio Oriente, los bombardeos de los Estados Unidos sobre reductos del grupo fundamentalista Houthi, los hutíes, estos que tienen logística y reciben al parecer el apoyo de Irán, han respondido con ataques misilísticos y de drones en contra de un portaaviones de los Estados Unidos y que está en el mar que circunda pues a Yemen, porque el país donde están los hutíes es Yemen. Ahí hay una confrontación armada desde hace muchísimo tiempo. Entonces, bueno, la situación ha llevado a que por 2 días consecutivos el gobierno el de Trump me refiero, ha castigado reciamente con bombardeos zonas donde están los principales cabecillas de los hutíes en el Yemen. Esto se va a seguir sumando a la cantidad de problemas que existe en esa región del mundo. Y bueno, y ver qué otras consecuencias va a tener todo ello. Vamos con Ucrania. Bueno, hoy puede ser un día decisivo, de acuerdo a lo que decía el propio Donald Trump, quien en una entrevista a un medio de comunicación social decía que sería una lástima que Putin no aceptara la propuesta de alto al fuego y entrar en todo lo que significaría organizar y trabajar y discutir en negociaciones un proceso de paz, que esto traería muchas muertes si no ocurriera. Putin hasta ahora no ha dado sino una respuesta bastante general que aceptaría el alto al fuego, pero bajo sus condiciones. ¿Cuáles son sus condiciones? Algunos especulan sobre el tema territorial y algunas situaciones que tendrían que ver con el caso de la OTAN, no permitir que Ucrania la integre. En esto está claro también Donald Trump, que dice que no es necesario y no es conveniente pretender que Ucrania se integra a la OTAN. El gobierno de Volodymyr Zelensky ha dicho que acepta el alto al fuego y está presionando a Europa para que a su vez ejerza pues algún tipo de movimiento diplomático, ¿no? Y también con algunas sanciones para que Rusia de una vez por todas pueda aceptar esta situación. Es muy complejo el tema, definitivamente, muy complejo. Seguimos en el escenario internacional. Hay una situación de calamidad en el sureste de los Estados Unidos con los tornados. Una destrucción terrible, con fatalidad por lo demás, porque hay más de 35 personas muertas de acuerdo a las cifras oficiales, y las tormentas y los tornados y los granizos amenazan con profundizarse de acuerdo a las apreciaciones y estimaciones meteorológicas. El gobierno, pues,
el gobierno federal y los diferentes gobiernos de los estados afectados están trabajando. Esto va desde Pensilvania hasta el sur, incluso alcanzando el norte de la península de la Florida, y eso con otras consecuencias adicionales. Bueno, una lamentable circunstancia, nos vamos ahora a Europa. Una lamentable circunstancia se generó el día sábado, en horas de la madrugada, con un incendio que se registró en una discoteca en Macedonia del Norte, dejando un saldo fatal. Básicamente muchachos entre 14 y 25 años, personas jóvenes. Bueno, 59 muertos son hasta ahora. Fue producto de una pirotecnia dentro de lo que era la presentación de un concierto o algo en una discoteca que no tenía las condiciones adecuadas para ello. Encendieron fuegos pirotécnicos y eso, bueno, provocó la estampida, además de un incendio voraz que trajo como consecuencias, repito, la muerte de 59 personas jóvenes fundamentalmente, y hay más de 105 heridos. Continuamos, vamos a ver sobre la salud del Papa, lo que informa el Vaticano. Sigue pues estable, sigue en un proceso lento de recuperación, sigue siendo asistido con oxígeno, pero ya no con mascarilla, sino con una sonda nasal, es la información que se ofrece. Ayer apareció, por cierto, la primera fotografía del Papa Juan Pablo II en una misa en la clínica o hospital donde se encuentra pues allí recibiendo la asistencia médica. Y también escribió de puño y letra su Angelus y dijo que está siendo sometido a una prueba y se hizo solidario con todos aquellos que pasan por situaciones fatales y situaciones difíciles como las que está pasando él. Se espera su recuperación, pero se repite y se intuye por lo demás, un proceso bastante lento. Continuamos con otras notas. Bueno, Cuba tiene más de 48 horas, está recuperándose pero con una lentitud impresionante. 48 horas sin el servicio de energía eléctrica, nuevas fallas y la calidad y la deficiencia y la pobreza tecnológica que tiene el servicio de energía eléctrica en la isla ha llevado a que nuevamente se produzca este apagón masivo y general. Hubo uno, por cierto, este fin de semana, pero fue ya recuperado en Panamá, pero por otra circunstancia, por la explosión de un transformador. Pero lo de Cuba sigue siendo muy duro. Solo algunas pocas zonas han recuperado el servicio. Bueno, se nos anuncia desde aquí, lo confirma la vicepresidenta ejecutiva de la República, que Nicolás Maduro viajará próximamente a Rusia a reunirse con Vladimir Putin. Así que bueno, pendientes entonces de lo que puede ser la agenda de trabajo. Y acá también hubo pues el día sábado, que se extiende un poco hasta el fin de semana en general, hasta el domingo, asambleas para nombrar delegados con el propósito de escoger candidatos para participar, esto en el Partido Socialista Unido de Venezuela, para participar en el proceso electoral del 25 de mayo. En los deportes, bueno, la atención se concentró fundamentalmente en lo que fue el partido ayer, ¿no?, entre Atlético de Madrid y Barcelona. Bueno, levantó en la segunda parte el Barcelona y estaba perdiendo 2-0, pero bueno, levantó de tal forma que terminó derrotando 4-2 al Atlético de Madrid en el tiempo extra. Goles de Lamine Yamal y de Ferran Torres. Una gran frustración para los del Atlético, que ya habían sido eliminados en la semana en tanda de penales por el Real Madrid de la UEFA Champions. También el Madrid ganó el sábado frente al Villarreal 2-1. Están de nuevo empatados. El Barcelona pues recupera la punta, pero acompañado del Madrid. Queda en tercer lugar el Atlético. El Athletic Club gana también y lo coloca muy cerca del Atlético de Madrid. Y en otras ligas, movimientos en Inglaterra, fue la final de la Carabao Cup. Pierde sorpresivamente para muchos. El Liverpool gana al Newcastle, que no ganaba un trofeo desde 1969, imagínense. Bueno, en Italia, frustración, la Juventus recibe una goleada de la Fiorentina. En Francia, pues, consolida el Paris Saint-Germain su primer lugar, igual que el Bayern de Múnich
En Alemania, en fin, están muy movidas las ligas europeas. Habrá más información en este sentido, también sobre el comportamiento y la actuación de los venezolanos en los entrenamientos de primavera de las grandes ligas. Estamos en la antesala de una nueva campaña que, por cierto, transmitirá Televen.